Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz. Esto es Si te escondes que sea detrás de un libro y hoy nos vamos a esconder detrás de este libro de aquí, esta joya, Frankenstein. Y no solo nos vamos a esconder detrás del libro, sino que también lo vamos a hacer detrás de la última adaptación que hizo Guillermo del Toro en el 2025 y que tenéis disponible en Netflix. Vamos a hablar de la película, vamos a hablar del libro y de mis impresiones. A ver, yo creo que este va a ser un vídeo largo. No era lo que tenía pensado en un principio. En realidad, este vídeo quería que fuera sobre las últimas lecturas, algún que otro abandono que ha habido por ahí, nuevas incorporaciones, que por cierto, os tengo que decir que ya os hablaré de ellas, pero estoy enamoradísima. ¿Y qué pasa? Pues que, claro, acabé de leer Frankenstein, acabé de ver la película y hay tantas cosas que comentar que esto tenía que tener un vídeo exclusivo para esta maravillosa historia que de verdad, si sois de las personas que como yo tenía juicios hechos sobre esta novela, eh, quitároslos. Porque yo tenía una idea como muy preconcebida, muy hecha ya de lo que me iba a encontrar en la novela. Una novela muy gótica, muy negra, muy oscura, con crímenes, asesinatos, laboratorios, y como que era un tema que a mí personalmente no me fascinaba y no hubiera entrado a leer esta historia si no hubiera sido pues por esta última adaptación que ha hecho Guillermo del Toro de Frankenstein. Si no hubiera hecho también ese recorrido literario hasta llegar a la novela, que creo que ha sido un acierto hacerlo así, porque gracias a ese previo, al haber hecho esas lecturas que tienen tanta relación con esta historia, he podido llegar a la novela pues con una mentalidad más crítica, con unos criterios más amplios de lo que me iba a encontrar aquí, de lo que podía entender de la novela. Y ha sido de verdad un acierto el haber hecho ese recorrido. No solo porque he llegado a entender la base de inspiración de la propia Mary Shelley, sino porque luego en la propia novela hay mención a libros como el de John Milton, El paraíso perdido, que cuando la criatura lee ese libro, yo al haberlo leído entiendo que quedará tan impresionado de leer esa joya. Entonces, son pequeñas cosas que han ido haciendo que vaya tomando más cariño a la historia incluso antes de leerla. Pero bueno, luego cuando ya la he leído, todos esos juicios que yo tenía se han ido desmoronando porque es una historia que está tan bien escrita, tan comprensible, tan para todo el mundo, en la que subyace tanta amabilidad, tanta pureza. eh, o sea, está escrita es una novela muy amable. O sea, tú la lees y, y te produce mucha ternura. De hecho, creo que es tan buena lectura que se la he recomendado a mi hijo que tiene 11 años, está empezando a leerla y le está gustando. O sea que es una lectura que la puede leer todo el mundo, que no hay nada de lo que asustarse, nada que dé miedo, porque era una de las cosas que a mí también me tiraban un poquito para atrás. De hecho, eh, por las noches como que me daba un poquito tal, pero cuando empecé a meterme en la historia, ya por las noches, por las mañanas y a cualquier hora, porque es una novela que no da miedo, que como digo, es súper amable, tiene un trasfondo tan puro, tan bonito, que, bueno, pues que como digo, que si tenéis algún tipo de prejuicio sobre la historia, lo desechéis y os metáis de cabeza a leerla porque os va, yo creo, que a sorprender. Eh, Creo que en las ediciones que circulan por las bibliotecas, por las librerías, es la edición de 1831 la que está corregida.
y la propia Mary Shelley hace un pequeño prólogo, una introducción, donde nos cuenta cómo surgió la idea de esta novela. Os lo cuento así rápidamente, pero como digo, yo creo que está en todas las ediciones. Nos dice que esta idea surge en un verano muy frío, muy gris, muy lluvioso, que pasa con su marido en una casa, no me acuerdo dónde, en la que hay también, pues, hacen reuniones con intelectuales de la época, entre ellos Lord Byron, y bueno, pues en una de estas reuniones Lord Byron propone hacer una historia terrorífica y a ver cuál de todas esas historias da más miedo. Es así como surge la historia de Frankenstein. Mary Shelley presenta su historia y está tan bien escrita, tiene tanta... es una historia tan original que bueno, que le proponen que la publique y tal. Es ahí cuando su marido Percy Shelley, que era un poeta de la época prestigioso, pues dice, ven aquí, hija mía, que yo te voy a corregir todo eso que tú me has hecho. Y claro, él hace alguna corrección mmm, que en esta edición, como os dije en el vídeo anterior, no aparecen señalizadas. Hay una edición, no sé cuál es, pero la vi en el vídeo que os comenté en el vídeo anterior, que por lo visto tiene las dos versiones, la original de 1818 y al lado la de 1831, y lo importante es que en esa edición corregida aparece todo lo que Percy Shelley, su marido, corrigió y aparece señalizado o bien en negrita o bien con una nota a pie de página, que esto es algo que yo he echado en falta en esta edición, que está toda escrita de corrido y no se sabe qué aportaciones son las del marido, que no entiendo muy bien el señor mío por qué se metió ahí a modificar. Bueno, el caso es que es lo que hay. Vale, metiéndonos de lleno en la historia. No sé si habrá algún spoiler. Cuando acabe el vídeo lo dejaré aclarado en el título, porque creo que es complicado hablar de esta novela sin hacer spoiler. Aparte pienso que es algo que ya todo el mundo más o menos sabe, aunque yo, si os soy sincera, no me imaginaba la historia así. O sea, yo me la imaginaba de otra manera por los trozos de película que he visto, por lo que uno sabe así de no sé de qué, porque nunca leí la historia, pues de inspiración divina que te viene y dices, pues esta historia es así. Pues el caso es que para nada es como yo me había imaginado y pues es difícil no hacer spoiler. Voy a intentar, sobre todo el final, no cargármelo, pero vamos, que probablemente tenga que decir cositas. Empezamos la historia en el Polo Norte con un barco encallado en el hielo. Y tengo que decir, esta novela está estructurada en tres partes. En una primera parte nos habla Víctor Frankenstein de la historia, de su historia. En otra segunda parte es la propia criatura quien nos da su versión, y después el capitán del barco es el que pues hace sus conclusiones y nos las cuenta al final. Es una estructura que nos permite conocer la psicología de cada personaje, entenderlo, saber por qué hacen esas cosas, y en toda la novela lo que sí se puede ver es la bondad y cómo los seres humanos, aunque tengamos un fondo bueno, pues oye, a veces nos equivocamos, y cómo también el corazón, un corazón puro, puede corromperse pues por la vileza o los miedos o las inseguridades o las torpezas de otras personas. Ese sería como el kit, ¿no? de todo esto. Como digo, la historia comienza en el Polo Norte con un barco encallado, un capitán obsesionado por una expedición y pues ahí encallado sin poder moverse con todos los marineros ahí revueltos. Esta imagen del principio
me ha recordado un montón a Moby Dick y por eso a lo mejor ya entré yo en la novela pues con una buena sensación, que no tiene nada que ver con Moby Dick, pero me recordó esa imagen, ¿no? Del barco, el capitán obsesionado, los marineros. El caso es que algún marinero observa en la lejanía una extraña figura grande a toda velocidad, como en un trineo, ¿no? Que va a toda velocidad. Poco después encuentran a una persona en el hielo muriéndose y el capitán rápidamente baja a rescatarlo y este capitán a mí me produce tanta ternura porque es el pobre hombre está buscando un mejor amigo y no lo encuentra, no ha encontrado nunca en su vida un mejor amigo y tiene esa espinita en el corazón de conocer lo que es la amistad, el poder hablar con un amigo, el expresarse y recoge a esta persona que es Víctor Frankenstein y lo convierte en su best friends. O sea, es su mejor amigo y el capitán pues ve su deseo cumplido de tener un mejor amigo. El caso es que, bueno, pues recoge a Víctor Frankenstein, lo cuida y, bueno, pues este Víctor, pues no entiende por qué me cuidas tanto, si soy una mala persona, tal, te voy a contar mi historia. Y empieza a contar su historia. Tengo que aclarar que una percepción que yo tenía sobre la novela es que iba a entretenerse mucho en el proceso de creación del monstruo, en los experimentos, en el laboratorio, y a mí era algo que esto, yo decía, oh, es que no me apetece nada y pues era algo que me echaba para atrás, por eso nunca me metí a leer la novela. Pero de verdad, nada que ver. De hecho, yo creo que es en un párrafo pequeño donde menciona que tras muchos experimentos dio vida a una criatura y poco más, o sea, no se enreda ahí en el laboratorio ni en describir los experimentos para nada. De verdad que es que estoy convencida de que no, esta novela, si la leéis, no tiene nada que ver con lo que habíais imaginado que os ibais a encontrar. Inciso, sigo. El caso es que nos cuenta su infancia, que viene de una familia muy amorosa, una familia de 3 hermanos, el pequeño William, que es luego tiene otro Edward o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un hermano que está ahí, que poco aparece. Y luego viven también con Elizabeth, que es una prima que vive con ellos desde la infancia. Como digo, es una familia toda muy amorosa, todos se quieren mucho, tienen unos recuerdos muy felices, sus padres siempre han querido que él y Elizabeth acabaran juntos, se casaran para que la familia siguiera en esa armonía y ese amor. Y bueno, pues nos cuenta cómo es su infancia y todo esto. Tras la muerte de su madre muere porque Elizabeth contrae la escarlatina y la madre, pues claro, no podían entrar a verla, pero ya en la última fase de la enfermedad, que no iba a ser mortal ni mucho menos, pero la madre entra, contrae la enfermedad y ella sí que va a morir por esta enfermedad. A partir de la muerte de su madre, Víctor Frankenstein se obsesiona con el dar vida a un cuerpo inerte. Y se genera esa obsesión en él, quiere estudiar medicina, bueno, y nos va a hablar pues de todos sus estudios, de la universidad. También se nos habla de un mejor amigo que tiene Víctor, que es Clerber, bueno, no sé cómo se pronuncia, bueno, un mejor amigo que tiene que más tarde estará con él y le apoyará. Y bueno, al final pues nos habla de toda su vida y que en esta obsesión por generar vida de un cuerpo inerte, pues crea a esta criatura y en un accidente de una tormenta, pues esta criatura toma vida. La reacción de Víctor Frankenstein cuando ve que su criatura, su creación, cobra vida es de pavor absoluto.
tiene un miedo infantil de estos terribles que no soporta, sale corriendo, huye a Tometer y abandona a la criatura, no quiere saber nada de la criatura y se va. Él hace su vida con sus miedos. Bueno, y a partir de aquí suceden una serie de cosas y vamos a la historia que nos cuenta, bueno, que no nos lo cuenta a nosotros, que se lo cuenta a Víctor, la criatura, le cuenta su historia y cómo vivió desde el momento en el que nació. Pues esta criatura nace con un corazón bondadoso y ¿qué sucede? Que su creador le dice cosas horribles y sale huyendo. No entiende nada, va detrás de él, pero este señor, el que es su padre, su creador, no quiere saber nada de él, se queda desolado. Pobrecito mío. Da una, de verdad, o sea, este monstruo da una ternura, como está escrito, da una ternura y luego vamos a ver cómo en la película de Guillermo del Toro es precisamente esto lo que ha querido resaltar. De hecho, ha cambiado totalmente todos los roles de los personajes, ha cambiado totalmente la historia, solo por el mero hecho de resaltar esta bondad y esta ternura de la criatura. Que, bueno, lo que ya entraremos en el tema de la película, según estás leyendo la novela, o sea, entiendes perfectamente todo lo que sucede, porque es una criatura que solo busca compasión y amor y se encuentra pues todo lo contrario. Cada vez que se cruza con un ser humano, pues lógicamente al verlo salen despavoridos, le maltratan, bueno, pues huye de todos los sitios, al final se refugia en una casa, en un cuartucho de una casa, y por un agujerito va viendo la vida de esta familia. Es una familia también muy amorosa. Va viendo a partir de observarles, empieza a aprender a hablar, observa los comportamientos, los diálogos, ve que la niña lee de un objeto, cuenta historias, que bueno, pues empieza él a desarrollarse como ser inteligente y pues aprende a leer a través de todo lo que ve por esa rendijilla y es que observa. Luego ve que es una familia muy humilde, que tiene que trabajar mucho y él pues les ayuda por la noche, les da leña y bueno, pues les ayuda en todo lo que pueden y llega un momento en el que ya él ha desarrollado el habla, ya puede hablar y decide que va a ir a hablar con el anciano de la familia, que es un señor ciego, y como no le puede ver, pues él quiere poco a poco entrar a hablar con él para poco a poco decir que es una buena persona, bueno, una buena criatura, que no quiere hacer daño a nadie, que solo quiere que lo quieran y que formar parte, ¿no? Al final de un grupo y claro, y el hombre, como es ciego, pues no le va a poder ver y poco a poco, pues así, él crear esa relación. Entra en la casa un día que no hay nadie, solo está el señor y bueno, pues empieza a hablar con él, el hombre pues lo entiende. Aquí sí que es cierto que estoy un poco confundida porque como he visto la película ayer, ya mezclo circunstancias, entonces no recuerdo muy bien qué es lo que pasó, pero la cosa acaba mal, eso sí que lo sé, tiene que huir, claro. Creo que llega el padre o no sé qué y ven al monstruo ahí hablando con el señor, pues ahí se lía a parda. Se va y pues empieza a deambular por un sitio, por otro, tal. Y en este deambular lo único que la criatura quiere es que vean más allá de su físico, que puedan verle a él como es de corazón. Y bueno, pues es toda y todo esto se va corrompiendo
pues por el maltrato del ser humano, por el maltrato de su propio creador. Se va generando un odio y una sed de venganza muy, muy fuerte, porque en un momento dado la criatura consigue hablar con su creador y le dice que para que él no quiere hacer daño a nadie, que él lo único que quiere es tener la posibilidad de ser feliz y de tener una vida normal y corriente, y le pide a su creador que, puesto que le ha creado a él, que cree a una mujer igual que él, para irse con ella, y se van juntos y se olvida y ya desaparece y no vuelve a saber de él y tal. Claro, Frankenstein, ante el miedo que tiene y de que haga daño a la gente, pues en un primer momento, porque la criatura, o sea, se lo razona todo muy bien, y Frankenstein dice, vale, venga, yo te hago la mujer y tú te la aspiras por ahí. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a trabajar en ello, luego Frankenstein piensa, claro, si yo creo una criatura igual que él, luego estos van a engendrar más monstruos como ellos y van a empezar a destruir el mundo, a asesinar a la gente y tal. Entonces se echa para atrás, y es cuando la criatura, al ver que Frankenstein le ha mentido, que no le va a dar una compañera, se envenena de rabia y de decir, o sea, tú me has prometido esto, yo te he dicho que me voy a ir, que no vas a saber más de mí, y bueno, y se envenena todo, y es ahí pues cuando se corrompe ese corazón tan puro que tiene la criatura. A partir de aquí, pues sucede una serie de cosas, y que ya no quiero contaros, para que podáis llegar a la historia y a todo, pues sin, sin ideas ya hechas. En la película que ha hecho Guillermo del Toro, eh, yo me he sorprendido cómo de que ha cambiado absolutamente todos los personajes, los roles, o sea, todo, lo ha cambiado todo. La esencia de lo que Mary Shelley quiso transmitir con su novela, la ha transmitido de manera magistral en la película. Y como digo, a pesar de que ha hecho una versión totalmente libre, una adaptación que se ha inventado él, todos esos cambios que ha generado los ha hecho con la idea de resaltar esa idea principal que quiere transmitirnos Mary Shelley. O sea que todos esos cambios, una vez que has leído la novela y has visto la película, los entiendes perfectamente y no lo ves como una falta de respeto hacia la historia de Frankenstein o hacia Mary Shelley, sino todo lo contrario, como un homenaje a esta novela desde el más puro sentimiento. Por eso es que me ha encantado tanto esta película, pero porque la he visto después de leer la novela. En la película, como digo, los roles son totalmente distintos. Frankenstein, ya para empezar, nace en una familia desestructurada, donde el padre maltrata a la madre y le maltrata a él. Solo tiene un hermano, que es William. Eh, la madre muere en un parto y no en una enfermedad. Cuando nace su hermano William, la madre muere. Y sí que ese amor por la madre igual que en la novela, va a hacer que se obsesione con generar vida. Después hay que ver que Elizabeth, que en la novela es prima de Frankenstein, en la película es la prometida de su hermano. En la película, Elizabeth conoce a la criatura y empatiza mucho con ella, se crea una conexión muy emocional entre los dos. Hay una conexión muy íntima entre la criatura y Elizabeth. Esto es propia imaginación de Guillermo del Toro, pero para eso, para mostrarnos la pureza de corazón de la criatura.
En la película también, bueno, el amigo íntimo de Frankenstein no es un amigo, sino un mecenas que le apoya para, que también está obsesionado con generar vida y inmortalidad, entonces le promociona para que haga sus experimentos y tal, pero no es su mejor amigo. Y en otra gran diferencia, sobre todo al principio, es cuando le da vida a Frankenstein, cuando le da vida a la criatura, Frankenstein lo acoge, todo lo contrario que en la novela, que sale pitando. No, en la película lo acoge y en un principio parece como que le quiere ayudar y le quiere enseñar. Pero ¿qué pasa? Que cuando ve que la criatura no avanza como él quiere, lo maltrata, lo encadena, Prometeo encadenado, y pues lo tiene ahí muy malamente. Después, todos los asesinatos que va a haber en la novela, en la película, se los achaca a el propio Víctor Frankenstein y no a la criatura. O sea, en la película el corazón de la criatura es incorruptible, es puro hasta el final, mientras que en la novela vemos que sí que va a haber una corrupción, sí que se va a generar odio y venganza en el corazón de la criatura, pero, pero es, todo eso se genera por lo que él ha recibido. O sea, él da amor y recibe, quiero decir, leches. Eh, claro, así el corazón de la criatura se va corrompiendo, mientras que en la película, como Guillermo del Toro quiere que permanezca impoluto de principio a final, pues todas esas muertes que hay a lo largo de la historia, en vez de achacárselas a la criatura, se las enjareta a Frankenstein, a Víctor Frankenstein, como para mostrar que el verdadero monstruo es el creador y no la criatura. De verdad, es un tándem, novela-película, que vale mucho la pena. Yo recomendaría primero leer la novela, después ver la película, ver todas esas diferencias y vais a entender por qué, a pesar de ser tan diferente la historia, de haberlo cambiado todo, el trasfondo, la idea que quería transmitir Mary Shelley aparece patente en la película. Creo que no he hecho ningún spoiler exagerado, así que podéis ver el vídeo sin problema porque hay mucho más, hay mucho más en ambas dos cosas, novela y película, pero que ya os lo dejo a vosotras y a vosotros para que lo disfrutéis de manera pues más íntima y personal. Nada más, un beso muy fuerte y nos vemos en otro vídeo.